La lluvia en distintas zonas de la República permite que se rieguen cultivos y reverdezcan los árboles. Sin embargo, para el transporte público y personas de la Ciudad de México, esta historia es muy distinta. El Servicio Meteorológico Nacional es el encargado de mantener a la población protegida durante la temporada de lluvias. Esto a partir de un semáforo que cambia según el peligro en el que nos encontramos. La alerta verde significa condiciones promedio, amarilla para lluvias moderadas, naranja para fuertes, el rojo es por la intensidad que llega a provocar daños, y la temida púrpura es cuando hay riesgo extremo de inundaciones o granizo. Alcaldías como Cuauhtémoc y Álvaro Obregón han alcanzado el nivel máximo de amenaza debido a las inundaciones que se han generado, e incluso la UNAM calificó como histórica la tormenta del 2 de junio. Se estima que las lluvias terminen para octubre o finales de noviembre, así que ya sabes, sigue las alertas del Servicio Meteorológico Nacional en sus redes sociales, lleva paraguas y recuerda proteger tus cosas. ¿A quién de nosotros pues no nos ha pasado que en días o inclusive semanas recientes un trayecto cotidiano, sea de 20 minutos o de hasta una hora, se ha tenido que duplicar o hasta triplicar por el caos que representa que llueva en la Ciudad de México y en la zona metropolitana? Y pues todo eso lo que representa para 25 millones de habitantes, 25 millones de historias, Erika Herrén, de pues lo complicado por lo menos para una sociedad urbana como lo es la Ciudad de México, la zona conurbada, cuando llega esta época de lluvias. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola, Beto, bien, gracias. Y pues ya lo mencionas bastante bien, ¿no? O sea, no sé ustedes cómo hayan vivido esta temporada de lluvias. A mí personalmente ya me tocó perder una llanta de mi carro, entonces cuéntenos en los comentarios cómo les ha ido en los últimos días, porque nosotros les tenemos preparado un programa especial aquí en Entrening, donde en la primera parte hablaremos, Beto, sobre todo lo que conlleva estas lluvias históricas, sí, qué es lo que está pasando con el cambio climático, y para esto nos acompaña la doctora Erika López, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Erika, bienvenida a Entrening. Muchas gracias por la invitación. Pues ya adelantábamos un poco esta conversación, queremos saber qué implicaciones tiene que esta lluvia ocurra en una ciudad como son las particularidades de la Ciudad de México. Ya lo mencionaba Fer en el minuto, pues hay quienes se ponen muy felices porque es tiempo de cosecha, es tiempo de que las presas estén en su máximo nivel, pero ¿qué representa para nosotros como ciudadanos de aquí, de la capital? Sí, mira, la zona metropolitana enfrenta el riesgo precisamente de actuar de manera adecuada a estos eventos hidrometeorológicos extremos, que cada vez son más frecuentes y más extremos. Entonces, de gestionarlos adecuadamente, y tiene que ir precisamente a una cultura para el desarrollo de nuevas capacidades para fortalecer los sistemas de alerta temprana, los sistemas de protección civil o de monitoreo atmosférico o meteorológico. Claro. Entonces, este tipo de lluvias extremas está cada vez acentuando más y perjudicando la vida diaria de la población, precisamente porque trae estas inundaciones. Sin embargo, estas lluvias extremas pueden colapsar cualquier sistema de drenaje, ¿no? Claro. Por más adecuado que sea diseñado, y aunado eso quizá a la basura que tiramos, pues dificulta el flujo de lluvia de una manera adecuada y operativa. Erika, fíjate que algo que pues lo mencionaban en el minuto, que vivimos hace un par de semanas, personalmente a mí me tocó estar llegando en carretera el día domingo, fue 9 de agosto cuando se registró la lluvia más prominente en la Ciudad de México en el año y en muchísimo tiempo. Entonces, tenemos esos días que tú calificaste como eventos extremos, pero además los días que no llueve también se siente todavía mucho calor, cuando en años anteriores tal vez la época de lluvias era bajaba un poquitito la temperatura. ¿Qué tanto tiene que ver que todavía los días que no llueve se siente más calor, si esto añade a que tal vez haya estos eventos extremos que ya calificaste ahorita al inicio? Sí, la temperatura es una variable muy importante para muchos procesos en la atmósfera. Entre ellos no se escapa la precipitación. Entonces la temperatura ayuda a procesos físicos para la evaporación o condensación. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, mayor temperatura, ¿qué va a pasar en los lagos, en los ríos, en los mares, en el propio suelo? Vamos a tener mayor evaporación, vamos a tener mayor gotitas de agua gaseosas en la atmósfera que eventualmente pueden formar nubes y condensar a lluvia. Entonces es indispensable para los procesos físicos de precipitación la temperatura. Un tema que no puede dejar de salir cuando hablamos de lluvia, Beto, Eri, pues es el gobierno, ¿no? Redes sociales se llenan de
sigan votando por quien votaron, todo esto es culpa del gobierno, sea cierto o no, o sea, la conversación siempre va a estas figuras, ¿no? Que al final son los responsables del cuidado de nuestra ciudad y del país, etcétera. Aquí te haríamos la pregunta, Eri, de qué tanto de esta agua se está aprovechando en cuanto a recursos, es decir, realmente con estas lluvias históricas que hemos tenido se está haciendo algo, ya hay algún plan de manejo de esta cantidad de agua que recibimos cada temporada de lluvias, hacia dónde se está dirigiendo esta conversación en torno al aprovechamiento de recursos. Sí, mira, particularmente la Ciudad de México tiene un programa que se llama SCAL, Sistema de Captación de Agua de Lluvia. Entonces es un programa que está desde el 2019 en la Ciudad de México y donde participan diversas alcaldías. Este programa lo que requiere o lo que intenta es crear una infraestructura tanto en centros educativos como en hogares para captar esa agua de lluvia y ser aprovechada. Puede ser tanto potable o no potable o incluso para la agricultura. Hasta donde sé, ese programa todavía no llega a la parte de la agricultura para riego, pero sí para estas dos áreas de que sea potable y no potable. Entonces, si hay esfuerzos que se están haciendo, deben de tener seguimiento para tener un mayor impacto. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que en la temporada de lluvia tenemos la recarga de las presas, que eventualmente actualmente se encuentran más del 50% de la capacidad, la mayoría de las presas, y que va a ayudar a la población a tener precisamente este recurso hídrico. Erika, ya para ir cerrando esta primera parte en la que vamos a platicar contigo, algo que mucho se ha hablado es, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos constatado en entrevistas y con estudios, que las ondas de calor de años recientes sí son picos históricos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de las lluvias? ¿Sí está lloviendo más? ¿O es nada más tal vez de repente que vamos de tanto calor a tanta lluvia que se nos mueve la percepción? O sea, ¿qué hay al respecto de las cifras? ¿Si es normal o es normal para una época de lluvias aquí? O sea, sabemos en la zona del centro, no solo en la zona metropolitana, que llueve mucho en estas épocas. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático estamos haciendo diversos análisis, precisamente con información histórica, para ver si la tendencia o el aumento en las intensidades o en la presentación de lluvias extremas está acentuándose. Lo que hemos encontrado es que precisamente en la zona sur, en algunas regiones particulares donde se encuentran las estaciones meteorológicas, como la Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa, sí están aumentando, tiene la intensidad de las lluvias que se están presentando. Es una particularidad inclusive por alcaldías, Ren. Sí, y algo que también creo que debemos mencionar, pues es la participación que tenemos como ciudadanía, ¿no? Yo recordaba en esta temporada de lluvias que, por ejemplo, Corea también es una zona que sufre mucho de lluvias, llegan los tifones, entonces es mucho esta cultura de la sociedad de estar al pendiente del servicio meteorológico para saber pues si se puede salir o no. Entonces aquí nosotros te preguntaríamos, Eri, ¿qué nos falta a nosotros también como ciudadanos? Sabemos que pues estas lluvias de alguna manera se pronostican, se hace el anuncio de que hay alerta amarilla, por ejemplo. Entonces, ¿cómo también nosotros podemos cuidarnos de alguna manera en torno a estos pues desastres también? Sí, primero hay que ser conscientes, ¿no?, de que somos actores de esta ciudad y y como tal no solamente debemos de dejar todo a la parte de gobierno, sino también nosotros participar en estos programas comunitarios de limpieza de ríos o también de drenaje, limpiar nuestras casas, el barrer la basura, las hojas que eventualmente van a ir a caer en los drenajes. Hasta donde leí, la Conagua anunció que se retiraron de drenaje 35,000 toneladas de basura. ¿Es mucho, es poco? ¿Ustedes qué creen? Es mucho, muchísimo, cuando no debería de haber nada. Claro. Entonces eso obstruye precisamente el drenaje. Tenemos que ser actores y activos para poder enfrentar estas temporadas también. Erika, pues es un panorama por el lado de la ciencia, por el lado de las estadísticas, muy amplio el que nos das. Llegamos al final de este primer segmento aquí en Trending, donde queremos tener como ese panorama completo del fenómeno de las lluvias. Al final de cuentas, pues aquí estamos viviendo y aquí vivimos millones de personas, entonces pues la época de lluvias ha existido y va a seguir existiendo. Es una realidad que vamos a seguir enfrentando. Erika, te agradecemos mucho por estos minutos aquí en Trending para presentar este panorama. Muchas gracias por la invitación. Erika, pues te agradecemos muchísimo. Nosotros continuamos aquí en Trending, por supuesto con el tema de la temporada de lluvias, y quédense con nosotros porque en la segunda parte también hablaremos sobre qué está pasando con la cantidad de baches que estamos sufriendo en el estado y en la Ciudad de México y qué se plantea en el uso de materiales y pues también condiciones
soluciones de construcción y de arquitectura para de alguna manera plantear una solución a este problema. Ya volvemos aquí en Trending. Durante la temporada de lluvias, las ciudades mexicanas parecen cubrirse de un gran paisaje lunar. Pero no, lo que ves no son cráteres, es la formación de grandes baches que afectan tanto la movilidad como la seguridad vial, por lo que transitar por muchas colonias implica todo un reto. Estas afectaciones en el pavimento no solo deterioran las calles, también representan un riesgo para peatones, conductores y ciclistas. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el 62% de las principales avenidas presentan deterioro severo, mientras que el 38% restante necesita mantenimiento preventivo. La lluvia impacta el asfalto de distintas maneras. Una de las más comunes es la filtración de agua por pequeñas grietas en el pavimento, debilitando la base de la carretera. Con el paso constante de vehículos, especialmente los de carga pesada, el asfalto cede y termina colapsando. Por ello, el sistema de drenaje es importante, ya que si está bien diseñado, el agua evacuará rápidamente. Si no, el suelo seguirá debilitándose, ocasionando desprendimientos y baches más profundos. Además del desgaste natural, las condiciones climáticas, la falta de mantenimiento, así como el material inadecuado, contribuyen significativamente a que el problema se agrave cada año. En muchos casos, las reparaciones son superficiales y temporales, lo que provoca que los baches reaparezcan poco tiempo después de haber sido supuestamente arreglados. Daños en los vehículos, aumento en los tiempos de traslado, accidentes de tránsito y estrés en las personas son solo algunas de las consecuencias de este problema. Los baches durante la temporada de lluvias son un reflejo de la vulnerabilidad de nuestras ciudades frente a fenómenos climáticos. Afrontarlos requiere compromiso, recursos y una visión a largo plazo que priorice la seguridad y bienestar de las y los ciudadanos. Un panorama real, lo que es enfrentarse a esta época de lluvias, enfrentarse a un nuevo bache o socavón a la esquina de tu casa y entonces tú salías con el tiempo medido y pues ya te vas a tardar otra media hora en llegar a tu trabajo, a la escuela. Y entonces por eso es que aquí en Trending, donde estamos hablando de las tendencias y la lluvia ha sido tendencia durante semanas, ahora le vamos a dar ese giro después de hablar con la doctora Erika sobre las cuestiones más desde la ciencia dura, desde el entendimiento del cambio climático y las lluvias. Ahora le damos la bienvenida, Ren, a María Romano, que es urbanista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente para seguir ahondando en el tema que Viri nos presentaba sobre los baches, de qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias y cómo es que llegamos a este punto en la Ciudad de México y la zona conurbada, cuando ya sabemos que llueve mucho, pero pues bueno, cada que llueve más se siente más caótico. María, bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Para iniciar, ¿qué nos puedes decir de si... ¿cuál ha sido el contexto histórico? ¿Cómo influye el crecimiento urbano? He mencionado mucho, 25 millones de personas somos las que vivimos en esta área. ¿Cómo influye esa cifra, ese crecimiento, ese desarrollo como uno de los factores al caos que presentan las lluvias? Al final de cuentas también tiene mucho que ver que somos tantas personas yendo del trabajo a la escuela, a la casa. Entonces, ¿qué implica que tanta lluvia caiga en una zona tan poblada? Sí, el crecimiento urbano es uno de los múltiples factores que han aportado en estas consecuencias. Han influido en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que se contaminen y se bloqueen los cuerpos de agua. Pero yo creo que el principal factor es no tener una armonía con el agua y que no hemos respetado y adecuado los sistemas hidráulicos que ya tenían los mexicas. Aunque en Europa sí se mantuvieron abiertos los cuerpos de agua, los conquistadores solo querían sobreexplotar el suelo y eso acarreó en una serie de problemáticas que en conjunto del cambio climático han agravado las inundaciones de la zona metropolitana del Valle de México. O sea, nos vamos desde hace 500 años. Desde ahí empiezan los problemas. Desde que decidimos construir una ciudad en lo que era un lago. Exactamente. Sí, justamente. Estamos situados en el lago de Texcoco, pero la ciudad originalmente se construyó en un islote.
Y entonces construyeron un sistema hidráulico para evitar esas inundaciones en las épocas de lluvia. Claro. Cuando llegaron los españoles, pues destruyeron ese sistema hidráulico y además construyeron sobre la ciudad de Tenochtitlán. Al inundarse, consecuentemente, la ciudad de los conquistadores, pues decidieron construir el Tajo de Nochistongo con el objetivo de reubicar los cauces. Eso generó que se secara completamente el lago de Zumpango y pues no evitó las inundaciones. Claro. Entonces, durante el Porfiriato se construyó el Gran Canal del Desagüe, que consistió en entubar los ríos y llevar las aguas afuera del Valle de México. Que de hecho me parece que esto es también en esa misma línea de tiempo cuando la ciudad se inundó, ¿no? Se inundó como unos 2 metros. De hecho, en el centro histórico hay una marca, hay un león ahí sobre la calle de Plateros que marca hasta qué nivel llegó la inundación, ¿verdad? Sí, justamente porque se inundó es que empezaron a construir ese Tajo de Nochistongo. Y después en el Porfiriato fue cuando como creció la población, empezaron a desaguar todo en los ríos. Y para evitar enfermedades, según ellos, decidieron entubar esos ríos para evitar que se desbordaran y aguas negras. Pero, pues, obviamente eso tampoco funcionó para que se dejara de inundar la ciudad. Pero fue un antecedente para hacer un drenaje de aguas negras. En 1967 fue cuando ya se construyó el drenaje de aguas profundas, el que tenemos actualmente, y es lo que ha ayudado a liberar como la ciudad de las inundaciones. Pero para cuando se terminó en 1975, pues se hizo, habían 6 millones de habitantes. Y ahorita ya hay más de 9 habitantes, más de millones de habitantes. Solo en la ciudad. Y como mencionaste, ya 25 millones de habitantes en la zona metropolitana del Valle de México. Sí, no, pues es que es un contexto histórico enorme. O sea, claro, decisión tras decisión que tal vez se ha hecho para intentar alivianar o aligerar los efectos de las lluvias, pero que al final cuentas pues nos tienen hoy todavía, 2025, como una de las tendencias del año. Sí, sobre todo algo que también había escuchado, María, tú nos podrás comentar más al respecto, es esta parte, digamos, un poco más en lo social, que la conquista no fue solamente, digamos, religiosa, también fue un tema de conquista del territorio, ¿no? Nosotros teníamos una manera en la que funcionaba, teníamos chinampas, esta relación muy estrecha con el lago de Texcoco, que eventualmente desaparece, y pues ya no solamente tenemos un conflicto como un país conquistado, sino también en la manera en la que eso ha digamos, cambiado la manera en la que entendemos pues también nuestra infraestructura. Entonces aquí ya dimos un paseo por el pasado, aquí a futuro te plantearíamos si tendríamos que empezar la conversación sobre el uso de otro tipo de materiales, sobre qué es lo que sigue, ¿no? Al final los jóvenes, pues mucho hablamos de este interés que tenemos por el temas climáticos, sobre el suelo en el que vivimos. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a plantear a nuestros gobernantes, a quien se encargue de toda esta parte del diseño urbano? Sí, es un buen momento para estar planteando alternativas. Como ustedes planteaban sobre los baches y así, pues es algo inevitable precisamente por cómo está constituido el asfalto, ¿no? El agua se filtra y eso genera que se craquele, y con el paso de los autos pues genera esos baches. Actualmente hay alternativas como el asfalto permeable, que permite que se infiltre el agua, y también hay otros como con caucho y polímeros que se ocupan en Brasil y hace que se dure más. Pero yo creo que más que hablar de materiales, pues ya también deberíamos de pensar cómo replantearnos el hacer ciudad e implementar infraestructura verde y azul, hacernos aliadas con el agua y hacer, por ejemplo, reabrir y reincorporar los cuerpos de agua. Como mencionabas, en Corea del Sur pues ya se tiene como esta cultura de la lluvia y así, y ellos tenían un segundo piso en donde es Chongkyeocheon, en Seúl, en Corea del Sur, y retiraron ese segundo piso para abrir un cuerpo de agua que pues actualmente les ayuda también para encauzar las lluvias. Okay. También en Tokio se tienen como unas túneles que captan todo el agua y después los encauzan a ríos. Nosotros también podríamos hacer, pues ahorita hay muchas barrancas que se ocupan como tiraderos, y eso podríamos empezar a hacer como para rehabilitar esa relación con el agua, ¿no? Y capturar esa agua de lluvia. También podríamos hacer lagos artificiales, y antes de iniciar como a implementar nuevos cuerpos de agua, podríamos recuperar los que ya tenemos, como los humedales de Tláhuac, el de Xochimilco, el lago de Xico Tláhuac, Xico.
También podríamos ampliar los lagos que ya están en el bosque de Chapultepec. Podríamos incorporar jardines de lluvia y los parques urbanos que se están implementando y se están planeando también sean pensados para capturar lluvia. Claro, María, un poco estos ejemplos que nos das, pues digamos que la respuesta de siempre, Beto, son países de primer mundo, ¿no? O sea, digamos, recurso económico pues está muy presente como en otras zonas. Sí. Entonces, pues Beto, a lo mejor esta conversación en torno a los presupuestos que tenemos aquí en México. O sobre todo también lo que yo estaba pensando es... desde la disciplina, por ejemplo, del urbanismo, que tú eres nuestra experta de hoy, María, suena muy interesante. La realidad, por ejemplo, ahorita decías, tenían un segundo piso en Japón y lo convirtieron en un cuerpo de agua. Propones eso en la Ciudad de México y imagínate, por lo menos la reacción inicial, ¿no? Sí. O sea, la reacción inicial, y no estoy diciendo que esté en contra, simplemente claro que sería un cambio de paradigma en el mero pensamiento de muchos de los que nos movemos en el interior de la ciudad y hacia el exterior, hacia la zona metropolitana. Entonces, pues sí, esos 2 puntos, María, ya para ir cerrando, todavía tenemos un poquitito de tiempo, pero... si es plausible como en cuestión de presupuestos, ¿qué nos dirías tú? O si hay que empujar al gobierno, nosotros como ciudadanos, a que lo hagan como una realidad. O sea, ¿es algo que verías viable a mediano plazo, por ejemplo? Sí, yo creo que sí se tiene este concepto de que es algo como muy complicado. Pero justamente se tardaron 200 años en desahogar el lago de Texcoco y se tardaron otros 200 años en hacer todo el túnel subterráneo. Entonces yo creo que en una perspectiva de 20 años, abrir los cuerpos de agua, o sea, equiparablemente suena más... sostenible, ¿no? Sostenible el abrir los cuerpos de agua, ¿no? Y como mencionaba, o sea, las alternativas que tenemos en lo inmediato es recuperar los cuerpos de agua que ya tenemos abiertos, claro. Limpiar y liberar las barrancas, porque hay muchas que están usadas como tiraderos, y eso pues nos va a abrir una alternativa de una cultura de manejo de agua. También nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es justamente lo que mencionaba la doctora en la sección pasada, sí, que es no tirar basura, claro, y mantener pues los drenajes libres, ¿no? Y sí exigir al gobierno que se haga una inversión, sobre todo de un sistema de drenaje que separe las aguas de lluvia con las aguas negras, que eso también a futuro nos va a ayudar a reciclar esa agua y pues también tratar todos los problemas de agua que hay en distintas partes de la ciudad. Y pues eso, hacernos aliadas del agua, porque justo ya nos intentamos domar todo este tiempo y no ha sido como bueno, no nos ha resultado, entonces tenemos que sernos parte de aliados de esos y pensar a construir en torno de incorporarlos como parte de nuestra realidad y parte de nuestro entorno. Pues María, qué cierre tan interesante, sí, esta parte de que a los mexicanos, si no es cemento y pala, pues como que no nos convence. Entonces probablemente esta temporada de lluvia sea un buen momento para reflexionar en torno a la manera en la que nos relacionamos con el agua, y aquí en la Ciudad de México pues con algo que es parte de nuestra historia. Ya lo mencionaba María, aquí había un lago hace 500 años, va a seguir estando ahí, entonces solamente es cuestión de la manera en la que nosotros como ciudadanos y como jóvenes también comenzamos a plantear estas nuevas alternativas. María, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te agradecemos mucho, María. Yo también me quedo mucho con esa cuestión de convivir con el agua. Convivir con el agua, vuelvo a reiterarlo, va a seguir lloviendo. O sea, por más de que intentemos seguir explicando, pues va a seguir lloviendo. La época de lluvias va a seguir apareciendo en nuestro país, en la capital, en la zona metropolitana. Entonces, pues eso es algo a la que hay que hacerle frente. Nos vamos, Ren, nos vamos, amigos de Trending. Nos vemos la siguiente semana. Ya lo saben, aquí para hablar de las tendencias en redes sociales a las 20:30 horas, las repeticiones el sábado a las 19 horas y por supuesto a través de la señal de TV UNAM. Ren, un gusto. Nos vemos. Hasta la siguiente semana, Beto.